Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Oigan, pues bienvenidos al episodio número 39 ya. Se está yendo el 2025 como agua, bendito sea Dios. Porque este año ha sido muy complicado, pero viene otro año más complicado todavía. Porque ya da inicio formal el proceso electoral y los partidos políticos se van a dar con todo en las internas. ¿Ya me escucha? No lo escucho. Entonces, derivado de esta curiosa situación en la que nos encontramos, o por lo menos es el debate público de algunos sectores polarizados en este país, como si antes en los gobiernos hegemónicos del PRI no hubiera polarización. Lo que pasa es que la narrativa era hegemónica. Pues este país siempre ha estado polarizado. Pues cuántos millones de pobres no ha existido, ¿no? ¿Me escucha? Y ahora sí, organizaciones civiles olvidadas. Pero bueno, simplemente pues es un parteaguas en un nuevo modelo histórico que se pretende, si bien instaurar, bueno, eso tiene que ser parte de la retórica de la oposición. Pero hay un factor que puede ser determinante. Yo no sé qué tanto en algunos lugares lo puede hacer, pero sin embargo dejó un antecedente histórico interesante, o un preámbulo, tal vez lo podríamos denominar así, con respecto a la elección ulterior a la presidencia de la República. Y es Jorge Álvarez Maínez, que de ser un diputado federal polémico, salta intempestivamente a la candidatura a la presidencia y deja un buen sabor de boca, por lo menos en un sector poblacional que tal vez estaba ávido de una representación, por lo menos generacional, o que estuviera cerca de su generación, y levanta de manera interesante la votación para Movimiento Ciudadano. Y pues eso dejó tal vez una ola o un antecedente, tal vez un escenario, una plataforma, una palestra, como ustedes lo quieran llamar, con respecto a lo que pueda suceder en las elecciones posteriores. Y ustedes ya saben que pues en el 2027 tenemos renovación de 17 gubernaturas, ayuntamientos y congresos locales y Cámara Baja del Congreso de la Unión. Así que pues vamos a platicar de este escenario y de otras situaciones, porque también está muy interesante. Me gustaría mucho conocer el punto de vista de nuestro invitado del día de hoy con respecto a ese movimiento, tanto del sombrero como de la generación Z, o de la mal llamada generación Z, de esta convocatoria. Así que démosle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a Juan del Real, pues el chido de Movimiento Ciudadano de Zacatecas. ¡Venga! Mira, hay más asistentes aquí que en la segunda marcha de la generación Z, güey. Oye, pues bienvenido, Juan. Muchas gracias, Andrés. Con el gusto de saludarte. Bien. ¿Qué andamos? Qué bueno. ¿Dónde me escucho? ¿Hoy, mero? Ahí, merengues. Ok. Ahí, merengues. Ustedes me dicen. Ahí. Bien. Con gusto de saludarte nuevamente. Ponernos al día y pues puestos con la chamba. Y como tú dices, aprovechar y cerrar bien el año, porque el próximo, entre mundial y inicio del proceso electoral, va a haber bastante emociones. ¿A qué equipo le van ustedes? A Países Bajos, ¿no? Por lo naranja, yo creo. Sí. No, tenemos nuestra piel naranja ahí con nuestra propia de la selección nacional, pero somos fuerza naranja. Oye, qué mal anda la selección mexicana, ¿verdad? Pues ya, y de piel muy delgadita, por lo que veo también. Ya no le gustan que les abucheen, ya no quieren ir a Torreón, y luego pensaban que el problema era Torreón y se van a Estados Unidos y sale la misma. No, anda mal. Así no, Claudia. Así no. Oye, Juan, pues en el preámbulo de esta charla estaba manifestando precisamente cómo Movimiento Ciudadano pues obtiene una votación interesante derivada de la candidatura de Jorge, que despertó, sí, el sentir de algunas generaciones. Yo creo que sobre todo los jóvenes, donde está ahí un nicho más importante de no participación electoral, de no emisión de sufragio,
y logra captar de alguna manera ese sector, ¿no? Porque cuando analizamos pues, las votaciones te das cuenta que la generación X para arriba prácticamente es la que vota por Claudia Sheinbaum. Y en la derecha, pues mucho baby boomer, ¿verdad? Que ahora está mucho baby boomer. Y sí, sectores también juveniles, pero de manera mínima. ¿Cómo ves tú el escenario ya de cara al 2027? Porque hay muchas especulaciones con respecto al Movimiento Ciudadano, que si se alía con el PAN, de que si se alía con el PT, de que si se queda con la tercera vía. Entonces, me gustaría mucho conocer ese punto de vista tuya y yo sé que tal vez sea un tiempo adelantado, pero pues precisamente entremos en esa dinámica, en ese debate de si se van al PT, pues es aliarse con la izquierda. Y si se alían con PAN, pues es aliarse con la derecha. Entonces, ¿cómo va a quedar entonces MC? ¿Cuál es entonces de base su plataforma ideológica, ¿no? ¿Cómo lo podemos determinar entonces? Bueno, claro que sí. A ver, muy definido el tema de Movimiento Ciudadano es la socialdemocracia como principio ideológico. Esta idea de un Estado mucho mayor regulador, mucho mayor interventor, que realmente asegure este tema de las causas del medio ambiente, de obviamente generar esta parte de justicia social y bueno, también un tema que tiene que ver con la apertura económica, con el desarrollo empresarial. Entonces, así es el tema muy marcado en el tema de la socialdemocracia. Y por lo tanto nosotros en esta idea estamos en el tema de la tercera vía, seguimos insistiendo y nos ha funcionado también en las últimas elecciones, como tú dices, una elección presidencial con 6 millones de votos de una generación que sí confió en un nuevo proyecto político, pero que incluso diría yo se le habló de las necesidades a esa generación. Muchos de los jóvenes fue y se las atendió en las universidades, cosa que no cualquier político se atreve. El último que intentó hacerlo fue Peña Nieto y salió pues prácticamente corriendo o se escondió en el baño, ya no me acuerdo cuál fue la última. No, traía ganas de hacer. Sí. Le dio ganas de ir al baño. Entonces creo que esta campaña diferente, obviamente involucrando a los jóvenes, yendo a las universidades, pero sobre todo también hablándole de lo que les preocupa. Es una agenda yo diría de causas que no tocó ni Claudia Sheinbaum, que no tocó incluso obviamente en su momento Xóchitl, pero el tema de la vivienda, donde es cada vez más difícil para los jóvenes que entran a un trabajo, pues te tienes que endeudar 30 años para poder tener una vivienda pues prácticamente alejada, sin condiciones. El tema del transporte público, el tema de la falta de oportunidades, el tema de los bonos culturales, el tema del medio ambiente. Creo que esos son los temas que le interesan a esta nueva generación y que lo supo muy bien realizar y lo supo muy bien capitalizar, digámoslo así, electoralmente, a una generación que nadie le estaba hablando. Y obviamente, como tú le decías, pues si ves que el candidato habla de por qué prohíben los corridos tumbados y por qué apoya el bono cultural o que va a un concierto o que va al food, pues creo que eso también hace que se identifique toda esta generación con el político tradicional o el político que representaba pues tanto Morena como en este caso Xóchitl Gálvez. Entonces creo que nosotros estamos definidos en esta idea de la tercera vía. Se hizo, y hay que hacerlo y hay que decirlo, hubo una alianza con el PAN en el 2018 nacional. Sí, Riquín Canallín. Riquín, y que creo no, yo todavía no estaba en Movimiento Ciudadano, pero creo que no fue lo mejor o que no dio esos resultados. Y bueno, creo que si en esta definición ideológica coincido que hay mayores coincidencias en nuestros estatutos, en nuestras plataformas, con el PT, un partido más de ideas progresistas, el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el tema de más vacaciones, el tema de matrimonios igualitarios, el tema de eliminar la penalización del aborto. Creo que en esta agenda
pues hay sobre todo mucho más identificación con un partido como el PT. Pero bueno, PT está ahorita en una conformación de un bloque que es el que gobierna en este momento, y nosotros, de acuerdo al Consejo Nacional, que es el máximo órgano de decisión de Movimiento Ciudadano, del 2024 a la fecha, estamos en la convicción y en la decisión de que somos la tercera vía, que vamos solos y estamos construyendo una alianza con la ciudadanía. Competimos en este año prácticamente en Durango y Veracruz, y creo que los resultados fueron muy positivos para Movimiento Ciudadano. Y bueno, hasta el día de hoy, esa es la decisión. Ya. Hasta el día de hoy. Al día de hoy. ¿Qué podría hacer que se modifique esa decisión? Bueno, como tú dices, una realineación de estas fuerzas políticas. La política va cambiando. Yo creo que nosotros queremos competir y seguir en crecimiento, pero también vamos a ver qué condiciones o en qué situación se da estos bloques. Lo que tenemos claro es que, bueno, pues con el PRI no vamos a transitar, no hay una compatibilidad, y al momento vamos a transitar solos de aquí a lo que pueda suceder en 2027. Pero nuestra decisión al día de hoy es Movimiento Ciudadano, es el partido en crecimiento, es el que está dando pues una alternativa a la política tradicional, tanto al partido hegemónico, a esta alianza que, bueno, ya no supe si terminaron o no, porque unos dicen unas cosas y otros otra. Su dirigente nacional dice no más alianza con el PRI, y luego de repente los que están aquí en lo local dicen no, espérate, es que cada estado va a determinar. Entonces ni ellos se ponen de acuerdo de si realmente hay una separación o no. Y por el otro lado también el tema nacional, con los propios intereses de un partido verde, del PT, con ciertos pleitos. Entonces nosotros seguimos en lo de nosotros, que es la construcción ciudadana, encabezando las causas, llevando nuestra agenda, pero también creo que hay esfuerzos que debe de haber coincidencias, y sobre eso se pudiera trabajar en algún momento, pero eso será el tiempo lo va a ir dando. La pretensión, o por lo menos el coqueteo de aliarse con el PAN, deriva de la alianza, de la elección en Nuevo León, donde pues, el actual gobernador Samuel García no trae todas consigo. Las encuestas señalan que la posibilidad de que PAN-PRI, yendo juntos allá con Adrián de la Garza, obtengan el triunfo. Morena tampoco anda mal en Nuevo León. Sí, ahí como que se tercea. Se tercea en Nuevo León. Y bueno, finalmente la alianza, la hipotética alianza con el PAN, les permitiría retener. A pesar de que el PAN pues fue una oposición muy reacia, muy rancia con Samuel, ¿no? Sobre todo en el tema de los presupuestos, el Congreso, la fiscalía. Entonces el propio Samuel salió y les puso unas madrizas, ¿no? O sea, se partieron la madre en Nuevo León. Y en Campeche ocurrió una situación más o menos similar, donde una hipotética alianza con el PAN les permitiría. Sí, Laida Sansores, ¿con cuánto ganó en Campeche? ¿1%? Con el 1% de diferencia. Sí, fue. Bueno, el PT es el que le da realmente el triunfo, porque MC gana por partido político y le gana Morena, y ese 1% que tú dices se lo aporta el PT a Laida Sansores. Eran como 40,000 votos. Sí, era una cosa raquítica. Ahora, digo, ese escenario pues es posible. El hecho de que MC pierda un estado tan importante como Nuevo León, pues híjoles, es un golpe durísimo para la propia representación en términos de gobernabilidad del partido. Ahora, Jorge Álvarez en algunas encuestas en Zacatecas aparece muy bien posicionado, él representando al partido. Entonces, híjoles, ¿para dónde ir entonces? Porque si bien tú hiciste una campaña muy decorosa para la capital en la elección pasada, pues parece que MC no alcanza a prender en el ánimo de los zacatecanos. Ve las encuestas y MC sigue siendo una preferencia muy bajita, muy bajita. Aterriza Jorge Álvarez y incluso en algunos careos hasta gana. Le gana a
a Ulises, le gana a Saúl, le gana a Verónica, le gana al que le pongan de Morena. Es interesante esa cuestión. Yo se lo pregunté, 3 veces se lo he preguntado a Jorge. Una vez cuando rinde protestas aquí con los diputados de MC, le dije, oye, ¿te interesaría Zacatecas? Sí. Luego en una segunda entrevista se desdijo. No, yo estoy en el tema nacional. La última vez que vino, que fue también ahí a la legislatura, al Congreso, se lo volvió a preguntar. Hoy. Y ya no dijo ni sí ni no. Sino todo lo contrario, dijo Echevarría. ¿Quién sabe? Dijo, ¿quién sabe? ¿Tú cómo ves esa onda? A ver, de entrada, lo que decías, por ejemplo, de Nuevo León, obviamente cada estado tiene sus propias circunstancias. El primer interés de MC, así como el año pasado fue Jalisco, el próximo, obviamente, tiene que ser Nuevo León. Hoy veía precisamente una nota de el norte, que no es nada o no ha sido nada de la mano con el norte de Reforma y es el PAN. Es la Coparmex, se acabó. No ha sido nada agraciado con el gobernador. Y pone precisamente que Samuel García es, en esta recomposición, que hay que decir lo que tuvo, es el gobernador mejor evaluado del país. Y el último, ya lo conocemos, porque ese ha sido constante, ¿verdad? Que es David Monreal. Es lo único constante que ha hecho. Que es David Monreal. Entonces, estás hablando de que obviamente esta reconfiguración, viene el tema de mundial, creo que se está haciendo mucha obra trascendente y mucha inversión, que obviamente MC tendría que apostarle a ir solo desde mi perspectiva, sin aliarse con el PAN, sin aliarse con nadie más. Tanto en Nuevo León como en Campeche, porque en Campeche, tú lo bien dijiste, estuvimos a nada de ganar con Eliseo Fernández, y Eliseo Fernández y Vivi Ravelo, que es la presidenta municipal de la capital, porque se quedaron con la capital. Nos quedamos con la capital. Ha hecho un trabajo excelente. Yo estoy casi seguro que si reforzamos este último año de gobierno previo al 2027, vamos a ganar Campeche y vamos a ganar Nuevo León solos. Tema de Zacatecas. Bueno, quedamos... ¿Cuántos votos sacó en la capital Morena? 13,000. El PAN 14,000 y Movimiento Ciudadano 10,000. Pues creo que en la competencia electoral no se me hace mucha diferencia esos 4,000 votos, cuando ellos están topados y Movimiento Ciudadano tiene todo para crecer, porque es el partido que menos mal ve la gente. Un 3% únicamente de rechazo, con un prácticamente 70% de rechazo del PRI, un 40% de rechazo de Morena. Es decir, en las encuestas que tú dices, 15%. 15% de salida, faltando un año y medio ante el mal gobierno de Morena. Creo que vamos en una tendencia positiva. Y bien tú lo dices, nuestro principal referente se llama Jorge Álvarez Maínez, ex candidato a la presidencia, zacatecano. Y cuando pones MC, 15, y cuando le doblas y pones a Jorge Álvarez Maínez, 28, a veces 30, dependiendo de los escenarios, claro que es nuestro principal referente. Pero yo también te lo digo, o sea, creo que sin duda lo tengo, que es cuestión también ya de meses y de trabajo que vayamos haciendo. Vamos a dejar atrás al PRI y al PAN, y nuestro enfoque pues va a ser competirle a quien hoy gobierna, que es Morena. Pero es tiempo, es construcción, es acuerdos políticos, es reconfiguración de las fuerzas políticas, y hay que estar ahí nosotros como MC como la mejor opción para la ciudadanía. ¿Cuándo toman la determinación? Se tiene que tomar antes de que inicie este proceso electoral, a finales del próximo año. Vamos trabajando, tenemos un año prácticamente para la definición, y creo que, bueno, ahí habrá que tomar las decisiones. Por lo tanto, pues nosotros seguimos en la construcción, en las coordinaciones operativas municipales, prácticamente en municipios donde no tuvimos representación. Ahora hay una imagen y una representación de Movimiento Ciudadano, y tengo no solamente la certeza de que vamos a tener 58 candidatos y candidatas a presidentes municipales, vamos a tener los 18 distritos, los 4 distritos electorales y un personaje muy competitivo en la gobernatura. Hay que construirlo. Nomás yendo más a Pulcos. No, bueno, oye, Apulcos, sin duda, ¿verdad? Sin duda. O sea, somos los primeros. Oye, fíjate que el otro día estaba escuchando una entrevista con Rocío Nale y le preguntaban, ¿no? De la situación de MC en Veracruz. Sí creció acá. Pero es que agarraron muchos candidatos nuestros. Puede ser.
Y dice, y también agarraron muchos candidatos delincuentes. Eso me parece irresponsable. Sí, así dijo Rocío Nale, la verdad. O sea, dijo, no. Agarraron candidatos con nexos directos al crimen organizado. No puedes decir eso como gobernante. Por lo menos no. Pues tú mismo eres quien viola el proceso y o bueno, y sí, pues no nada más se trata de decirlo. Si tú como gobernante tienes que demostrarlo, ¿verdad? Lo que sí yo creo es que sí hay una reconfiguración de fuerzas. Es decir, sí hubo muchos candidatos que pueden estar dolidos con un mal gobierno de Cuitlagua que no se les cumplió y que se realinean las fuerzas y a lo mejor ahora pudieron encabezar algunos por Movimiento Ciudadano. Es bien fácil hablar y denostar, pero yo te lo digo y lo he vivido y mismo Morena, el PRI, todos no están extensos de lo que ha hecho Morena, que es permitir que avance la delincuencia organizada y que nadie está extenso. A nosotros nos pasó en Acapulco con un personaje que incluso la Fiscalía y el Instituto Electoral nos debió de haber dicho, no, él no cumple. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que te pide el IES para registrarlo es carta de antecedentes no penales. Ahí están, cumplimos. No sabíamos, bueno, pues dinos pues que está bajo una investigación, dinos. Entonces creo que esos controles, así como nos sucedió a nosotros, le puede suceder a cualquier partido político y hay que legislar y poner ahí ojo. ¿Por qué? Porque ninguno, y Morena menos, está exento de que pueda infiltrarse el crimen organizado. Ese va a ser un tema de cuidado. Va a ser un tema de mucho cuidado. Fíjate que ustedes tienen la oportunidad de obtener mucha plusvalía. Si PAN y PRI van separados, yo creo que va a haber mucho transfugismo de algunos partidos, de esos partidos en particular, y se van. Y yo creo que es el caso de Fito Bonilla. Yo creo que Fito, el otro día estaba ahí whatsappeando con él, le decía, ¿ya te definiste? No. Yo creo que Fito lo que espera es una gran alianza, cosa que no va a suceder. Y va, digo, sí, él espera PRI-PAN-MC. No, y si le puedes, júntale Nueva Alianza y todos los que haya. No, pues a las cachaditas, el nuevo PRD y todos los que haya, ¿no? Esa es la situación que a lo mejor quisiera un candidato. Ahora, pero no. Ha trascendido de que Fito pudiera tener un acuerdo con Miguel Varela y decir, pues si hay una alianza MC-PAN, pues nos medimos en la encuesta, ¿no? Pues, ahí Fito pues, se lo va a llevar pero de calle, ¿no? A Varela. Y además, pues yo creo que Fito se lleva la mitad del PRI, ¿no? Por lo menos. Y además una gran cantidad de indecisos. ¿De cuánto votó de electorado en la pasada elección? ¿Como 47%? No, o sea, no, menos. O sea, hay una gran cantidad de abstencionismo, que hay gente que de plano no le gusta votar, pero también de muchos indecisos. Ahora, ¿tú cómo ves precisamente a Fito como una carta pues de adhesión y que en dado caso, pues por su propia naturaleza, pues sería también un candidato interesante para gobernador, ¿no? Sí. Mira, a ver, lo he dicho hablan de que el PAN, que el PRD, todos quieren bailar con la chica naranja. ¡Ay, hijo! Y nosotros estamos en que nosotros vamos solos. Y esa es nuestra definición y esa es nuestra construcción, porque creemos que sí se puede hacer una alianza, pero no con las siglas, sino una gran alianza social y política que se encabece por medio de una alternativa que es Movimiento Ciudadano, y ahí cabemos muchos y cabemos todos los que queramos realmente un cambio real. Y en ese sentido se ha hecho la invitación incluso de personajes como Fito Bonilla y cualquier otro que pueda incorporarse. ¿Qué es lo que yo te diría el día de hoy? Pues que ni Fito Bonilla ni Varela son de Movimiento Ciudadano, por lo tanto, pues están las puertas abiertas, pero que no podemos hablar o tener una definición. A mí me parece interesante. ¿Ni como candidaturas externas?
pudiera tener las puertas abiertas como candidato externo, Fito Bonilla, un personaje como él, que es el que creo que veo más separado del PRI. Se ha dicho públicamente que tienen las puertas abiertas, pero siempre y cuando vaya y haya una definición por Movimiento Ciudadano, como esta posibilidad de candidatura externa, de encabezar un proyecto más allá de las siglas de los partidos tradicionales, que es PAN, que es MC, que es el PRD, obviamente como bloque al bloque de Morena. Entonces creo que sí están las puertas abiertas para un gran proyecto, una alianza con la ciudadanía, pero no con esta idea de los partidos políticos. Creo que puede suceder, puede darse esa realineación de las fuerzas políticas en Zacatecas, pero no creo que sea con las siglas. Tiene que ser más un movimiento con un personaje que pueda ser Maínez, que pueda ser un personaje que pueda sumar y que tenga las puertas abiertas, no importa que venga de otras fuerzas políticas, siempre pensando en un proyecto mucho más grande que los propios partidos políticos, que ese proyecto se llame Zacatecas. ¿Le pedirían que se sumara, que militara pues en Movimiento Ciudadano y abandonara pues el otro partido o no? Yo creo que si hay una definición de que quiere participar por MC, tendría que hacerlo públicamente y expresarlo, afiliarse, ¿verdad? Si no afiliación, por lo menos la definición de ser el candidato que pueda encabezar Movimiento Ciudadano. Ahora, pues esto es de números, ¿no? Esto es de números. A mí se me hacía muy chistoso porque ahí me platican algunos aspirinos muy inocentes. Sí, sobre todo el PAN. Pero bueno, esto es cuestión de números. O sea, es que ¿qué nos convendrá más? ¿Irnos con MC o con el PRI? Y decía, bueno, a ver. Pues con Maínez, MC en Zacatecas obtuvo más de 100,000 votos. 140,000. 140. Pero como partido político local, ¿cuántos obtuvieron? Refrescame la memoria. 60 en lo local. 60 en lo local. El PRI obtuvo 150. Sí. Entonces, digo, es una cuestión de números. Entonces, ¿cómo lo mides? Ok, si tú dices, pues Fito va, bueno, pues tienes que representar los 60,000 votos. Pero si dices, Jorge va, Jorge Álvarez, pues él representa esos 140,000 votos. Sí, son gente que votó por Movimiento Ciudadano y por Jorge. Claro. Exacto. Entonces, va a ser muy interesante la definición de Movimiento Ciudadano de cara, porque puede ser incluso el que marque el parteaguas en el 2027. Porque si al final sí se da una alianza PRI-PAN, pues se pone competida la elección contra Morena Verde. No sé si vayan a integrar al PT, dicen que sí, que no. Que... Yo lo dudo. Se ve. Yo dudo que vayan. Con los datos a de hoy, yo PT. también lo dudo. A hoy. Pero bueno, esto va cambiando. Yo creo que se van a ir Morena Verde, nada más. Y MC dice, bueno, y yo aquí estoy, papá. ¿No? Ahora, imagínate, el PT también trae un nicho de 60,000-70,000 votos. Sí, más o menos los mismos. ¿Te imaginas una alianza MC-PT, proctólogo? Ya son 140,000 votos, 130,000. Un antecedente. Más los que puedan sumar dependiendo el candidato. O sea, está bien interesante. Está interesante. Incluso como referente en la elección de Veracruz, la de este año, quien pierde más votación, manteniendo pues igual la mayoría de los triunfos, pero quien se le resta más votos, esa Morena. Esa Morena. Obviamente el PAN se disminuye, el PRI se va casi a la extinción. Oye, hubo un municipio donde el PRI sacó 2 votos. Sí. 2. O sea, ni la familia de la candidata votó por ella. Muchos, si fuera por municipio, no tendrían el registro. Menos de. O sea, el PRI se difuminó en Veracruz. Y quienes mayor crecimiento tuvieron fue, obviamente, primero Movimiento Ciudadano y luego el PT. Entonces, sí resulta, pues, en el escenario interesante. Y bueno, números, ¿verdad? Como tú dices, vamos a ver qué sucede, pero sí está interesante ese tema también. Está interesante, digo, ahora, la atracción, digo, el PT también tiene una carta muy interesante, que es Giovanna.
O sea, híjolas. Cuadros sí hay. Cuadros en una alianza hipotética hasta sobran. No, bueno, ahí que... Hasta sobran. Y el PAN va a decir, ¡ah! Pues lancen al... Iba a decir una estupidez, pero... Lancen a... No, iba a ser... Me iba a ver muy alarraqui, güey. Me iba a ver muy alarraqui, pero... Lancen a Varelita, pues. Iba a decir se una fue y se tontería. gastó su lana ya con Alarraqui, ya. ¿Cómo ves? ¿Cómo tiran el No tienen dinero? para pagarle a los trabajadores. ¿Tú crees que Alarraqui es de gratis? No, hombre. ¿Tú crees que Adela Micha es de gratis? No. Ahí tengo yo unas facturitas de Adela Micha, porque tanto les encanta invitarla al gobierno de Zacatecas también a Adela Micha. Pero yo Sí, es creo que- anti-4T, o sea... Pero yo creo ¿Qué pedo, güey? que no da, pues, en un municipio y en una ciudad con tantas carencias, ir a invertirle a esos personajes o a esos medios que, bueno, mejor dedícaselo y paga a la gente. Hubo muchos trabajadores que le rescindieron su contrato y que tienen que llevar el sustento a sus casas. Alarraqui te debe haber cobrado mínimo medio kilo. Y baratísimo se me hace. Y no te representa nada. No te representa nada. O sea, te representa al contrario. Rechazo, ¿no? Son puntos menos ese cuadro. Pero, Por lo menos no en Zacatecas, pues. ¿verdad? pero pues es que Raimundo Moreno... Bueno, le va bien. Híjole, se quejan de los aceros de la nueva gobernanza y acá en la capital también están pero bien jodidos. Pero jodidos. Ahora, fíjate algo bien interesante. Vi una nota donde dice Miguel Varela: no nos alcanza como el PAN solos. Tuvo una epifanía, güey. Después de un año. Tuvo una epifanía. Al PAN no nos alcanza solos. Bueno, pues no, que Varela, el próximo gobernador y el PAN y el PAN. Entonces, el coqueteo ahí ya es: PRI, si te necesitamos. Cuando fue el propio Varela, bueno, su peón, Aldo Peláez, junto con otro tipo intrascendente que de la Comisión de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, que llegaron a decir aquí en Zacatecas y mandaron un escueto comunicado, ya se rompió la alianza en Zacatecas. Ay, güey, sí se sientan a hacer números o hablan a lo muy güey. De veras. Pues que rompan. O sea, es una narrativa simplona de que ya no existe el PRIAN. Pero pues el PRIAN existe, o sea, siguen operando. Las marchas de la generación Z es la muestra más evidente de que el PRIAN existe. Ahora, yo había escuchado, y a mí me lo dijeron, diputados de Movimiento Ciudadano en Zacatecas, ¿Cuál? con arroba, para luego no particularizar, ¿Cuáles de todos? que sí deseaban una alianza con el PAN. Y luego ves cómo está la composición en el Cabildo y MC cuenta con un regidor en el Ayuntamiento de Zacatecas. Y en este momento determinado es oposición a Miguel Varela. Sí. ¿Cómo ves tú esa situación entonces? O sea, ¿qué le dices a tus diputados, Juan? No, a ver, lo tenemos muy claro, tanto los diputados, nuestro dirigente nacional, pues que vamos solos y vamos en esta construcción. Yo creo que hay diálogo, y más ellos que conviven en este tipo de fracciones parlamentarias, pues tienen un diálogo con los actores políticos, con los diputados, y yo creo que el diálogo debe de permanecer, es parte de estos foros. Pero si nos abocamos pues al tema meramente político de movimientos, pues nuestra línea es con nuestro dirigente nacional, vamos construyendo solos, no vamos en una política de alianzas. Incluso ahora con el regreso de nuestro líder político y moral, que es Dante Delgado, pues tiene una posición muy firme. Seguimos sin alianzas y estamos puestos para competir solos en el 2027. Entonces, yo creo que más bien esta dinámica local luego a veces nos pierde a muchos. Por eso yo estoy concentrado en construir mis comisiones operativas municipales, en buscar candidaturas frescas, en generar realmente la alternativa. Y bueno, eso yo lo que rescato es que hay que mantener el diálogo, porque la política pues es un escenario el de hoy y el próximo año previo a la elección puede cambiar, pero esta postura ahí lo tienes tú muy bien claro. Precisamente bueno, en su reaparición en Jalisco, precisamente el informe pues, está bien delgado, está bien cambiado. ¿Viste a Dante en su reaparición? Le quitaron medio estómago, ¿verdad? Sí, tuvo cáncer de estómago. Es un milagro que esté vivo.
pues son Es de un los más milagro. drásticos, ¿verdad? Esos cambios. No, esos te matan en 6 meses. En 6 meses te mata el cáncer. Y bueno, dijo que pues MC ratificación de la independencia electoral. Que van solos. Que van solos. Y lo dice en el contexto, precisamente, y por eso todas estas preguntas anteriores, Juan. Porque precisamente Jorge Álvarez había emitido una declaración coqueteándole al PT. Y Sí, calificándole en el país. como un partido pues, con una visión más progresista, más de avanzada, calificándolo prácticamente como más izquierda que la propia Morena. Y luego sale Dante y dice, no, vamos solos. ¡Oh, que la canción! ¿Fue un sencillo coqueteo? ¿O tú crees que realmente de fondo, a pesar de esta declaración, pueda darse? Yo creo, a ver, leí la entrevista que le hace El País y yo creo que fue una identificación, sin duda, porque precisamente la crítica era alianza con el PAN, alianza, pero pues si son o tienen posicionamientos ideológicos diferentes. Y en esa respuesta él dice, bueno, pues si tenemos cierta identidad ideológica, pues con el que consideramos más es con el PT que con el PAN incluso, ¿va? Sin embargo, pues PT está alineado en este momento al tema del bloque en el gobierno y creo que fue un comentario de identificación, de propuestas, lo decía yo ahorita, temas como la despenalización del aborto, matrimonios igualitarios, el tema del medio ambiente, el tema de los derechos laborales como la reducción de la jornada laboral, vacaciones dignas, una agenda que ha traído muy bien Movimiento Ciudadano, pues se identifica más con el PT. Yo creo, incluso yo vería pues que si habría una posibilidad de una alianza, pues tendría que ser con quien coincidas ideológicamente, ¿va? Sin que eso implique que se vaya a hacer o no. Porque el día de hoy, como tú bien lo dices, pues el PT está ahí en esta triada en el gobierno, ¿no? Sí. Oye, Movimiento Ciudadano, por ahí ya estaba leyendo algunos twitters de Jorge Álvarez. Y se me hacía así como de repente medio inconsistente sus posturas en relación al asesinato del alcalde de Uruapan. Digo, no llegaron a ser tan contradictorias y, híjoles, con este nefastismo con el que se expresó, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, ¿no? ¿Cómo le puso su columna? Muerte trágica, asesinato trágico, muerte maravillosa. O sea, ¿qué te dice de fondo eso, no? ¿Qué te dice de fondo? Ahí fue una proyección total, manifiesta, asquerosa de lo que hay en la ultraderecha mexicana, ¿eh? O sea, pues qué mal que se murió, pero qué bueno. Porque revive una llama, ¿no? Tú, pues sí. Ay, güey. Y cuando hacen mártir a Manso, cuando era un crítico muy ácido de la política que había establecido Felipe Calderón, pues un año antes había sido diputado federal de Morena. No, pues bueno, híjolas. Pero, ¿a qué voy, Juan? Precisamente MC no se ha subido a estas agendas tan mediáticas. Ha mantenido una postura tal vez más sobria, tanto porque el oficialismo también ha sido muy radical y la oposición también. Y MC creo que se ha mantenido un poco al margen de intentar capitalizar tragedias de este tipo. No, totalmente. A ver, creo que la polarización precisamente de estos dos bloques muchas veces pierde cierta objetividad y racionalidad y prudencia. Lo decíamos en las elecciones presidenciales de 2024, ni el país se va a acabar en el 2025, porque aquí seguimos, aquí estamos, ni tampoco va a regresar el viejo PRI, ni va a ser la panacea, porque no lo hicieron en su momento. Entonces, estas polarizaciones no ayudan a ser objetivos o a tomar ciertas decisiones. Uh-huh. El caso de Carlos Manso, incluso nuestro líder Jorge Álvarez Maínez, hizo un posicionamiento 2 semanas antes
diciendo y exhortando pues a que se tuviera el cuidado y la protección a este personaje en específico de Uruapan, que estaba alzando la voz en contra de la delincuencia organizada. Y lo hizo públicamente. Y desgraciadamente a las 2 semanas, literal, a las 2 semanas de esos comentarios y esos posicionamientos de Maynes, pues sucede la tragedia. ¿Y qué sucede la tragedia? Pues no subirte a la tragedia o no politizar descaradamente una tragedia, sino realmente hacer el contexto y obviamente generar y evidenciar la crisis de seguridad que sí existe en este país y construir desde ahí una alternativa, porque se dijo anteriormente, 2 semanas antes, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí hay un posicionamiento de un político muy, muy fuerte y que corría el riesgo, y sucedió la tragedia, pero eso no implica tampoco sacar la peor versión política, sino generar una raja política ácida, ¿no? Sino generar una alternativa, un posicionamiento fuerte, obviamente, de que no puede suceder esto en este país. A quien alce la voz, pues prácticamente estar a la indefensión del crimen organizado. Yo creo que lo que se debe es actuar con prudencia, con racionalidad y con propuesta, porque todos coincidimos en algo, muchos mexicanos, que no queremos que suceda eso ni para Carlos Manzo, ni para nadie de nuestras familias, ni de nuestros amigos, ni para ningún mexicano. Entonces creo que hay que construir desde esta postura y obviamente una posición muy fuerte también. O sea, el gritar no quiere decir que tengas un posicionamiento sólido, argumentado y fuerte como lo tenemos desde el Movimiento Ciudadano. No más que pues gritar muchas veces no esta raja política, pues la gente lo ve mal, y creo que el tomar una postura polarizada como esa, pues no nos ayuda a construir una mejor alternativa. Y yo creo que precisamente eso fue lo que le pasó a Manzo, ¿no? Creo que fue demasiado radical en un contexto en el que además tu atribución constitucional no te iba a permitir muchas cosas. Claro. Entonces, yo creo que ahí faltó sobriedad política. Yo hubiera sido más sutil en enfrentar, sí, lo que está lacerando tu pueblo, pero, o sea, son cosas que no tienen que pasar, pero pasan. Entonces, por lo mismo, pues guarda cierta prudencia, ¿no? Pero fíjate que hay un contraste, Juan. Por esa parte, los partidos políticos, la inseguridad y Manso, sí. Y es ya es una herencia sistemática, ya de 3 sexenios. Y yo cuando de repente veo al PAN, es que hay inseguridad, y pues volteé a ver a Guanajuato, güey. O sea, Chihuahua ahorita es el estado número 1 en homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. Chihuahua. Ya no es Guanajuato, pero es otro estado panista, güey. Y luego ves el caso, pues sí, de Michoacán, gobernado por Morena, Sinaloa, gobernado por Morena. Pero son herencias sistemáticas. Y está el caso de Jalisco, donde ya gobernó MC con Alfaro y ahora gobierna MC con Lemus. Y también fue el estado sigue siendo el estado número 1 en desapariciones, y sobre todo de jóvenes. Y es el estado también número 1 en desapariciones de mujeres. Y yo recuerdo que durante el sexenio de Alfaro, durante 3 años consecutivos, se ocultó la información de las desapariciones. No se reportaba al CISEN, al secretario ejecutivo. No se reportaba, ¿no? Es un ocultamiento de la verdad, de la información. Y también ha tenido sus pormenores de inseguridad altísimos, Jalisco, ¿no? Entonces, precisamente, pues, ¿cómo enfrentar una laceración tan grande en este país, donde nos hemos dado cuenta que ni los balazos de Calderón funcionaron, que pues realmente fue el avispero, ni los abrazos, haciendo un ejercicio también de crítica a lo que representa la 4T. Se me va a enojar el oso Medina. Le vas a causar... Estás vetado, estigmatizado, cabrón. Pero, o niégamelo,
¿Funcionó? Vas a poder ver el cuadro donde se le rompe el corazón. Sí, en cámara lenta. ¿Pero funcionó? No, a ver. Ahora, yo creo que la presidenta Claudia está haciendo una combinación, pero con una estrategia de inteligencia mucho más eficaz, ¿no? Y pues, atacar las causas nos va a llevar generaciones. Ahora, cada partido político critica al otro, pero se deslinda de su atribución en el momento histórico determinado. Entonces, ¿cómo poderlo enfrentar en ese sentido, Juan? Porque más allá de la propuesta, pues también tiene que ver la acción, ¿no? ¿Tú cómo lo verías? O sea, desde tu representación, ¿cuál tendría que ser el llamado, pues, a los partidos políticos más allá de filias y fobias? No, yo creo que la estrategia ha sido fallida desde el tema de Calderón y no ha variado mucho en esta parte de sacar o convertir al ejército en las calles, ahora con la Guardia Nacional que se aprobó, el quitarle incluso programas y recurso a quien pudiera atender de manera rápida, que eran las policías municipales, pues al contrario, se dejaron abandonadas, se fueron perdiendo ciertas estrategias. Entonces, este tema de crear y fortalecer los cuerpos de seguridad civil, pongo un ejemplo, caso de éxito, la Fuerza Civil de Nuevo León, que cada vez tiene un mayor, digamos, fuerza, estrategia. Creo que se dejó de hacer en todas las demás entidades federativas. Pues la policía estatal pues no alcanza, no tiene las atribuciones. Creo en esta idea de estrategia, de recomponer desde abajo, hemos perdido tiempo en empezar a hacerlo. Y cada vez que dejemos esta falta de estrategia mucho más integral, con policías mejores pagados, mejores equipados, con una recomposición incluso ahí de tejido social, pues vamos a seguir perdiendo tiempo. Pero desde mi perspectiva es que la estrategia no ha cambiado desde Calderón ni ahora. Una posición mucho más reactiva. Obviamente a lo mejor puede haber alguna mayor casos de inteligencia, que yo también lo veo ahora, pero sin duda no es suficiente. Entonces mi posición es que pues necesitamos cambiar una nueva estrategia de seguridad y regresar a fortalecer, obviamente, darle esas facultades a los municipios. Tú lo decías ahorita, Carlos Manso, pues sí, alzó la voz y nadie puede ser asesinado por alzar la voz en ningún momento, pero también coincido en que no tenía las facultades ni las potestades para luchar contra este crimen organizado. Aunque hay atribuciones específicas de seguridad y proximidad y prevención en el tema del ayuntamiento, pues lo que no se le ha dejado de dar es que ni siquiera hay dinero para que las patrullas traigan gasolina, no hay equipamiento. Pues bueno, creo que debemos de reconfigurar todo un sistema. El tema también, no nada más de policías, que es un caso específico, sino también temas de policía de investigación, reforzar fiscalías. Reforzar fiscalías. Ese es el gran pendiente. Darle a las policías también esta apertura de que ellos puedan investigar las facultades de las policías estatales, el tema de la reconstrucción y de la justicia restaurativa. Son muchos, es un tema integral, pero creo que sigue la misma estrategia y por lo tanto los mismos resultados. Ya. En ese sentido, el único logro palpable que yo veo de David Monreal es la disminución del homicidio doloso. Sí, eso es real, pero contrasta el incremento en las desapariciones. Y un 98% de impunidad en el caso de las extorsiones, que es de las más altas del país. ¿Cómo ves tú ya prácticamente en el último periodo, en el último tercio del gobierno de David, y con toda esta dinámica que hay al interior de Morena, en los grupos que se andan peleando para ver quién va a ser, y además, pues con todo el desprestigio que está cargando David, impulsar a una aspirante determinada? ¿Cómo ves esta situación? Porque yo escuché una iniciativa ahí de la diputada Nani Romo, ¿no? En ese sentido, además de pues que se investigue, que el INE y el IES investiguen el uso de los recursos públicos y las campañas adelantadas y bla, bla, bla.
¿Tú cómo ves esta situación? ¿Es un abuso? ¿Es un cinismo ya de facto? Sin duda, a ver, lo vimos ahora en esta idea de la apertura de los informes legislativos. Bueno, incluso un secretario que está promocionándose y que no tiene pues ninguna facultad, ni brecha, ni escape jurídico para estar poniendo publicidad adelantada. Ahí lo que preocupa es que se le ha quitado las facultades y el presupuesto en los hechos a el INE y al IES para poder fiscalizar ese tipo de actos indebidos e ilegales. Hay un abuso que está claro, que está en las bardas burdas, digo yo, son bardas burdas, y que está prácticamente en las redes sociales y todo mundo alza la mano, todo mundo es candidato porque ni siquiera precandidaturas está abierto el proceso. Entonces creo que sí hay esta idea. ¿Por qué estamos hablando? Porque no hay una organización ni una conducción política del Estado. ¿Por qué estamos hablando tú con el tema desde el periodismo? ¿Por qué estamos hablando de lo político? Pues porque no tenemos nada del gobierno. No hay inversión extranjera, no hay una inauguración de una obra que marque la agenda del gobernador. Bueno, yo no sé qué agenda tenga mañana, por ejemplo, el gobernador, pero no da nota. No da nota porque está el gobierno paralizado, porque los hospitales están sin medicamentos, porque hay muchas carencias, pero no hay una agenda de gobierno que realmente esté posicionando los temas. Bueno, ahí hubo la inauguración de una empresa, se trajo tal inversión, se hizo una renovación del transporte público, se construyó y se terminó el Platabús. No traemos obra pública, no traemos inversión, y pues no nos queda a los políticos y a los periodistas más que hablar de política. Y por eso, pues muchos de los adelantados, yo creo que es en perjuicio, obviamente, de la sociedad, en perjuicio, obviamente, del gobierno. ¿Por qué? Porque va a generar, pues, el que haya esas desatenciones de sus propios grupos políticos y que estemos hablando de la transición, faltando prácticamente 2 años de gobierno. 2 años de gobierno y ya estamos hablando de quién va a ser el sucesor. Y ya llevamos otros 6 meses atrás echándole más o menos, si no es que 1 año. Ahora, del reclamo a la acción. Movimiento Ciudadano pues pretende hacer una denuncia hasta las instancias correspondientes por actos anticipados de campaña. Lo hemos dicho e incluso ya acudimos ante el IES con este ejercicio. Lo hemos dicho también en la tribuna a través de la diputada Ana María con los exhortos. Hay que poner obviamente la denuncia de actos anticipados de campaña de varios personajes. Vamos a hacer la acción como tú dices. ¿Qué es lo que vemos también? Que hay una desconfianza ya. El caso, por ejemplo, hoy, donde con todos los elementos y atribuciones dadas, se le quita Movimiento Ciudadano, el caso en Veracruz de Papantla y Poza Rica, por los tribunales, ¿no? El acuerdo de un tribunal también electoral, donde le quita facultades al INE de fiscalización. Entonces, obviamente, creemos y seguimos utilizando las instituciones que podemos y vamos a poner la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, vamos a poner la denuncia ante el OPLE y bueno, ojalá que haya repercusiones, porque lo que vemos es que no hay condiciones incluso ya de que avancen estos atropellos a la ley electoral. Si no, láncense a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Salinas Pliego. Oye, fíjate, es algo que también de repente MC es quedado. Si bien no polemiza en temas coyunturales o trata de capitalizar en temas trágicos como lo de Manso o como lo de la generación Z, tampoco hay llamados enérgicos en cuestiones de evidente impunidad y de un flanqueo de la legalidad por años, como es el caso precisamente de Salinas Pliego. O sea, 3 sexenios bateando el bote para no pagar impuestos y el tipo quiere ser presidente. Qué asco. ¿No viste de las últimas declaraciones de Salinas Pliego? No, es que los presidentes son nuestros empleados. Pero yo no nací para ser empleado, yo nací para ser jefe. O sea, no, ya hay una contradicción grave ahí, ¿no?
Pero ¿por qué MC no se sube a estas agendas? A ver, el tipo debes más de 80 mil millones de pesos en impuestos. ¿Tú no pagas impuestos? No, claro. Yo pago impuestos, pago impuestos. Bastante. No, ya no. ¿Ya se puso una suspensión de actividades? Como el tío Richie. Mírelo, qué bárbaro. Promovió su amparo. Ya promovió su amparo. No, a ver, coincido, hay un posicionamiento y todo el mundo tiene que pagar impuestos porque es un tema de igualdad jurídica y yo creo que no lo tomamos porque no queremos subir a un personaje que no pague impuestos, que está tomando incluso, yo lo veo hasta un radicalismo que no le queda desde mi punto de vista. Entonces, pues claro, que hacemos el posicionamiento de que paguen impuestos, pero tampoco hacemos para subirlo a una agenda que queremos que no esté en él, sino que hay temas que deben de ser más importantes, obviamente que todo el mundo pague impuestos, pero no subir a un personaje, a un escenario político, porque no coincidimos tampoco con él. Ya. Oye, ¿cómo? ¿Y ya cuánto llevamos mi Procto? Ya, la oreja. Chingas, ¿en serio? Se va rápido. Qué bárbaro. Se me fue de volada. Una última preguntita. ¿Cómo ves el tema esto de la generación Z que no fue generación Z? Porque luego los verdaderos atrayentes de este movimiento que finalmente fue creado allá en Nepal, ¿dónde más fue? ¿En Sri Lanka o en Nepal? Principalmente. Se deslindaron. Nosotros no estamos convocando. Entonces se apropia la derecha de esta agenda. Y luego salen que uno de los principales promoventes también, pues sí era contratista del PAN y fue candidato del PRI. Parece una marcha partidista. Y los llamados, esta cosa de que el gobierno reprimió la protesta, pusieron vallas. Yo les puse una lista que digo, y luego ves las agendas de diputadas federales del PAN, pues del PRI, del PAN en lo local. Es el gobierno represor. Y ya vieron que salió la versión pública de la sentencia de Rubén Ibarra. Ahí lo pueden ver en Facebook si quieren. Mira, lo puse. Cuando las Noemís, las Claudia Nayas, las Mariteres, las Estradas te hablan de gobiernos represores, asesinos y autoritarios, dales la razón con la siguiente lista histórica. Acapulco, 1967, masacre de los copleros, Tlatelolco, Jueves de Corpus, Aguas Blancas, Acteala, Ayutla, San Juan, Agua Fría, Sicarza, Tenco, Oaxaca, Chachihuapan, Iguala, Chilpancingo, Nochixtlán, Telixtlahuaca, Ixmaquilpan. ¿Le seguimos? No, pero te dicen, ya no hables del pasado. No, ya. Es que ya. ¿Por qué siguen hablando de Calderón? Ya, ahorita, el momento es ahorita. Pues es que la historia es su peor enemigo. Por eso no quieren que se hable del pasado. No les ayuda. Pues no les ayuda. ¿Tú cómo ves esta situación? Juan, ¿tú crees que si realmente hay un movimiento que intente a través de una insurrección de facto? Nosotros somos insurrectos, pero no andamos llamando al derrocamiento de... ¿no? Una insurrección de facto violenta, porque hay de insurrecciones e insurrecciones, para pretender, no a través de las urnas, que es la democracia, sino a través de unas formas violentas, establecer más todavía un estado de caos. Digo, se quejan de la violencia y promueven la violencia. Golpe blando. Un golpe, y ya no tan blando, es un golpe gris. ¿Están de acuerdo ustedes con estas posturas como Movimiento Ciudadano, con este tipo de acciones? No, a ver, creo que de fondo en el tema de la generación, sí hay una preocupación como generación en el tema de falta de oportunidades, en el tema también de cuestiones de seguridad, en el tema que pueden tener de cierta manera falta de movilidad, preocupación, decíamos, de algunas cuestiones como el dónde voy a vivir, qué voy a hacer, ¿no? Hay una incertidumbre para esta generación que no está siendo atendida ni resuelta por el gobierno
y que le da esta idea de que pudiera haber una propuesta. Lo que yo también no coincido es que haya intereses y que estén ahí metiéndose en estas marchas. Por ejemplo, el PRI, nosotros los asesoramos. ¿Y quién te pidió asesoría? ¿Por qué te montas en un movimiento que puede ser legítimo, que son el voltear a ver como generación, pues que no estamos teniendo oportunidades laborales, que no estamos teniendo, o que cada vez son más los problemas, que no podemos disfrutar ni salir a la calle porque hay una inseguridad? O sea, son problemas legítimos que tiene una generación, pero que quien mete su cuchara, el tema obviamente del PAN, el tema del PRI, pues se deslegitiman ellos, que no ocupan más, que ya están bastante deslegitimados, pero sobre todo deslegitiman una causa que sí es necesaria y que sí yo lo veo como profesor que doy clase pues prácticamente a jóvenes de 18, 19, 20 años y que sí tienen esa problemática y que sí la externan y que sí también la están haciendo saber. Y yo creo que el politizar o que los partidos políticos se suban a esas legítimas marchas que pudiera existir, pues no les ayuda y acaban con la verdadera causa. Nosotros por eso estamos a favor de las causas y por eso creemos que es necesario atender la problemática desde los gobiernos donde gobernamos, desde el Congreso donde tenemos propuestas y no montarse a lo burdo ni deslegitimar una verdadera causa que tienen los jóvenes de este país. Ya. Bueno, pues ahí está la respuesta del posicionamiento del Movimiento Ciudadano en Zacatecas. Juan, pues ya se nos acabó el tiempo. No, se fue de volada. Rapidísimo. Yo pensé que llevábamos así más o menos con 40, fíjate, nada más. Bueno. Estuvo ameno. Oye, Juan, pues vamos esperando la definición de Movimiento Ciudadano. Va a ser, la verdad, muy interesante lo que puede llegar a ser este partido político en Zacatecas, en el ámbito nacional. ¿Qué va a pasar con Nuevo León? ¿Qué va a pasar con Campeche? ¿Hasta dónde pueden competir en Zacatecas, dependiendo, como ya hicimos las hipótesis en la primera parte de este programa, dependiendo del candidato, de las alianzas, hacia dónde van? La verdad es que es una elección muy interesante en el 27 y también poner atención porque puede ser un foco rojo también, ¿no? Digo. Yo creo que en todo, o sea, hay que ponerlo ahí, lo que sucedió, digo, y lo que hemos visto, pues, o sea, porque negar esa realidad también es no atenderla. Y yo creo que hay que atenderla. Sí. Sí, es que, a ver, aquí también es francos. La 4T no está todo bien. No está todo bien. No, hereje. Deja que te vea, cabrón. Madre, lo siento. Pero bueno, Juan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Y ya nos estaremos viendo el próximo año porque ya, como dijo Tello, cerramos cortina a mediados de diciembre nosotros. Ya, vámonos. Unos días, ¿no? El próximo año aquí nos vemos si nos invitas. Sí, vamos claro. Cerrando el año con todo. Pero ya huele a posada, Ya huele a posaditas. Ok, muy bien. Pues gracias por habernos acompañado en este episodio. Estuvo Juan del Real, el mero chipocludo de MC en Zacatecas. ¡Venga! Vámonos. Los esperamos en el próximo podcast. ¿Procto algo que decir? Anda muy serio últimamente, ya no pregunta, no hace nada. Yo quiero mi posada ya, no quiero saber nada. Del mundo, de la vida. Vámonos. Y además les recuerdo que en este podcast Me puedo equivocar, pero no creo.